Listo. Bueno, yo hace como unas 3 semanas que tuve también la oportunidad de compartir la palabra del Señor, les conté que le pegué al carro. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? Los que no se acuerdan es porque no vinieron. O sea, uno cómo se olvida eso, ¿cierto? Bueno, le di al carro, pero para que recapitulemos todo y estemos en contexto, voy a retomar la historia. ¿Listo? Yo ese día conté pues que eso pasó para contar pues una situación con mi esposa después. O sea, pues estábamos hablando de lo que el Señor hace en nuestros corazones. Ya nos acordamos, ¿cierto que sí? Pero voy a contarles un detalle adicional que nos va a servir para hoy. Bueno, voy a retomar. Eso sucedió en una mañana que hubo un accidente allá en la curva del Club Socorro. Hubo un accidente, se estrelló un camioncito con una mula. Parece que el señor del camioncito tuvo un microsueño y ¡pum! Ahora, era como entre las 7 y las 7:30 de la mañana, había mucho tráfico. A esa hora baja mucho carro de todos los barrios de ese sector del Socorro. Baja todo el mundo, todos bajamos por la principal. Todos esos carros se mueven por ahí, aparte del tráfico nacional. Entonces, a esa hora se armó un filón en menos de nada. Se armó un filón tenaz y las personas que necesitábamos movilizarnos pues empezamos a buscar alternativas y pues la alternativa para pasar de allá aquí al Socorro es por allá por San Rafael. No sé si ustedes conozcan esas vías, las colinas, que esas vías pues le funcionan a uno si uno va un solito carro, ¿cierto que sí? Pero si todos nos vamos para allá, uy, eso se volvió un caos. Más encima había llovido, eso parecíamos Rally Dakar. Patinaba el carro para un lado, para el otro, eso uno patinaba el otro en cualquier lado. Bueno, finalmente se abrió el paso por la principal y logramos meternos ahí. Y era una fila interminable por cada carril, larguísima, y todo el mundo imprudentemente súper pegado. Todos íbamos pegados el uno del otro, súper cerquita. Entonces yo pensando en optimizar el tiempo, yo dije voy a avisarle a mi esposa que esté lista para que salga, y se nos había hecho pues tardísimo por el trancón, para salir rápido. Y entonces yo dije bueno, la voy a llamar. Entonces decidí pues coger el celular. Yo siempre lo pongo en el mismo puesto, pero en ese momento del caos yo no sabía si estaba ahí. Entonces yo dije voy a mirar dónde estaba el celular. Miré así, una fracción de tiempo súper chiquita. O sea, volteo y miro, cojo el celular, y cuando volteo, ¿qué crees? El de adelante había frenado seco. Yo mandé el pie al freno, pero estaba ya muy cerquita. ¡Pin! Le di un besito. Así pasó, ¿no? Así sucedió. Entonces, mira este detalle. Y bueno, cualquier persona que maneja, creo que sabe que mirar el celular mientras maneja está mal, ¿sí o no? Es una imprudencia, ¿cierto que sí? Lo sabemos. Bueno, y en ese momento, en esos instantes, pues como que se arma una sopa en la cabeza de uno. Son muchas cosas, uno no piensa racionalmente de verdad en todo, pero después uno se analiza y uno dice, ¿qué pudo pasar por mi cabeza? Entonces uno piensa, bueno, uno sabe que eso está mal, pero pues, y que eso genera un riesgo, pero además de esa idea de que eso está mal, uno siente que uno tiene todo bajo control. ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Estoy acá al volante, yo tengo el control, ¿cierto que sí? Uno siente eso. Aparte aparecen también las justificaciones. Vamos retarde, se nos va a hacer más tarde todavía si yo no le aviso, si llego allá a esperarla, tengo que llamar. Y todo eso como que se mezcla y le hace a uno sentir como que uno tiene una excusa para hacer eso, que uno sabe que está mal, pero como que uno se justifica por eso. Entonces obviamente después de darle el besito al otro carro y de haberle dado al mío, que fue el que más llevo, porque el otro es de esos carros que son así como si fueran al gimnasio y no les pasa nada, ¿sí? El mío no. Entonces yo llego y me bajo, y pues uno se baja y uno dice, ¿qué hice, no? Y uno se arrepiente, ¿cierto? Y uno siente en su corazón, no lo hubiera hecho, ¿verdad que sí? ¿Cierto? ¿Sí les ha pasado alguna vez que hacen algo y dicen, uy, no lo hubiera hecho? Pero antes de eso uno dice, ay, ¿qué pasa? ¿Cierto? No parece tan grave, ¿sí o no? Yo lo voy a hacer, antes pues con eso agilizo las cosas y todo. Ahora preguntémonos cuántos errores en la vida suceden y después de cometidos uno dice, no lo hubiera hecho, pero antes uno decía, eso no es tan grave. Por ejemplo, ningún hogar destruido empieza con una pareja firmando un divorcio, ¿cierto? No empieza así. El hogar distribuido no empieza así. Eso empieza rebobinando la película hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y de pronto empieza por pequeñas cosas que no parecen graves, como descuidar la relación con el otro, no tener tiempo para el otro, por ejemplo. O pequeñas, entre comillas, faltas de respeto, por ejemplo. O que de pronto alguno decidió empezar a recibir y enviar ciertas frases coquetas con una tercera persona.
Cosas que parecían no graves, ¿cierto? Al principio, luego se convierten en una bola de nieve que al final termina con esa pareja firmando un divorcio, ¿verdad? Y el hogar destruido, tanta tristeza, tanto dolor, si hay niños, muchísimo, muchísimo peor. Entonces, mira esto, una vida destruida por un vicio no empieza con una noche en la calle, ¿verdad? Maloliente, sin bañarse, no empieza así, ¿cierto que no? Una vida destruida por el vicio no empieza así. Toca rebobinar la película, y por allá atrás de pronto hay una escena en la que la persona se sentó al lado de un amigo que estaba consumiendo, y de pronto le dice a su amigo: pruebe esto. Y el otro dice: bueno, no es tan grave, ¿cierto? Y lo prueba y se va para allá. Y de pronto, cuando uno escucha a algunas personas que han caído pues en eso de vivir en la calle, de tener que robar, vender su propio cuerpo para poder comprar qué consumir, se dicen a sí mismas: ojalá nunca lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero en ese momento, ¿qué pasaba? No parecía tan grave, ¿cierto que sí? Como la violencia intrafamiliar. Hoy que tú y yo vemos en redes sociales y aparecen esas mujeres tristemente, ¿no? Con esos ojos así chichonudos y la boca reventada. A veces se han tomado, ¿verdad?, para documentar lo que les han hecho allá dentro de su casa. Y nosotros entendemos que la violencia intrafamiliar no empieza esa noche, ¿cierto?, de la golpiza. ¿Cierto que no? No empieza así. Toca otra vez ir para atrás. Y de pronto, cuando eran novios, había algunas actitudes o palabras con tonos posesivos, de imposición, que de pronto el otro pensó: ay, eso es que me ama, y se pone celoso, ¿cierto? Y empezó así. Y entonces se pasó por alto, aumenta la posesión, el sentido de posición, de imponer, más grande. Y después, claro, en la intimidad ya del hogar, la violencia crece hasta que llega al punto que se dan esas golpizas. Y de la misma forma, una persona que ha conocido al Señor no termina lejos de Él de la noche a la mañana, ¿cierto que no? ¿Cómo pasa eso? Con pequeñas cosas a las que se da lugar en el corazón, y a la persona le parece que no es tan grave, y empieza a permitir ciertas cosas en su vida hasta que cuando se da cuenta está lejos de Dios. Ahora, ¿cómo se llamaba el discípulo que entregó al Señor? ¿Cómo se llamaba? Judas. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor acerca de Judas justo después de entregar al Señor Jesús. Vamos a leer juntos Mateo 27, versículos 3 al 5. Vamos a leerlo juntos en voz alta con toda la actitud. Dice la palabra del Señor así. Dice: cuando Judas, quien lo había traicionado, ¿qué pasó? Se dio cuenta, di conmigo esas tres palabras. Se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús. ¿Qué pasó? Se llenó de remordimiento, así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron ellos. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo. ¿Y qué pasó? Tú y yo nos damos cuenta de que Judas no esperaba que el Señor fuera condenado a muerte, ¿cierto? Se salió de sus cálculos. Dice: cuando se dio cuenta de que lo que iban a hacer era condenarlo a muerte, ¿qué pasó? ¿Se llenó de qué cosa? De remordimiento. ¿Y el remordimiento arregló las cosas? Igual hicieron con el Señor. Ya lo hecho estaba. Su remordimiento no arregló nada. Como yo cuando me bajé del carro: ¡ay, remordimiento! ¿Eso le sacó el chichón? Nada, ¿no? ¿Qué tocaba hacer? No dármelas de vivo, de que eso no pasa nada, no dármelas de vivo y ser un conductor prudente, ¿cierto? Bueno, aquí se sale de los cálculos de Judas la muerte del Señor. Él pensaba que lo iban a capturar, que de pronto lo iban a azotar como hacían los líderes judíos, ¿sí? Ellos eran los que daban 40-1, ¿sí? ¿Sí te suena eso en la mente? Los romanos son otra cosa, ellos podían matar a una persona a azotes. Y él pensaba que los judíos de pronto lo iban a capturar, de pronto lo iban a azotar, pero hasta ahí, y que eso representaba sus 30 monedas, pero que lograran matarlo, no, se salió de cálculo. Y después, con el remordimiento, ¿qué? ¿Arregló? No arregló. Su problema era un problema de codicia, que no empezó ese día. El día de ser codicioso Judas no empezó el día que vendió al Señor, ¿cierto que no? La palabra del Señor nos muestra que esa codicia viajó a lo largo de su caminar con el Señor Jesús, y él nunca decidió cambiar. Tal vez venía desde antes y el Señor Jesús lo conoció así, pero en medio de todo eso, esa bolita de nieve que creció terminó aquí, donde tú y yo estamos ahora en este momento. Ahora, algo que me conmueve a mí mucho es que cuando el Señor está en la última cena con sus discípulos, Él les dice a sus discípulos que va a pasar eso. Él les anuncia, ¿cierto que sí? ¿Sí se acuerdan? Él les dice: uno de ustedes, ¿qué pasa? Me va a traicionar. ¿Y qué hacen los discípulos? ¿Ustedes se acuerdan qué hacen los discípulos? Ellos empiezan a preguntar: ¿seré yo? Vamos a leerlo. Dice Marcos 14, 18 y 19 en la palabra de Dios así. Dice: mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús dijo: les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo
me traicionará. Y ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno. ¿Qué preguntaban? Seré yo. A mí esto me conmueve mucho porque ninguno de ellos demuestra una profunda convicción de que no va a traicionar al Señor. Todos se preguntan, ¿seré yo? Ahora imagínate, la esposa le pregunta a uno, ¿tú me eres fiel? Y si uno se queda pensando y no dice nada, ¿qué pasa? ¿Lo invitan a comer? ¿Qué pasa? De pronto no anda con otra, pero sabe en su corazón que algo anda mal, ¿cierto que sí? Que la cosa no está tan fiel como quisiera ella y como debería ser, ¿cierto que sí? Ahora tú y yo nos encontramos con este momento y ellos empiezan a preguntarse, ¿seré yo? ¿Seré yo? Ellos empiezan a hacer esta pregunta. A mí me conmueve el corazón porque, mira, después de que el Señor muere y viene el Espíritu Santo, todos estos hombres defienden su fe con su vida. Estos que están aquí sentados a la mesa y que aquí se preguntan, ¿seré yo? Años después, llenos del Espíritu Santo, no se quiebran ante nada, los matan de un montón de formas, los torturan y nunca ellos dan un pie atrás. Pero eso es después de ser llenos del Espíritu Santo. En este momento no. En este momento ellos no tienen seguridad de su fidelidad. ¿Por qué pasa eso? Porque hay grietas en el corazón que las hacen frágiles. Ellos saben que hay cosas que no les permite responderle al Señor, yo te soy fiel, yo no te voy a traicionar. Ellos saben que hay grietas en el corazón. Y tú y yo pues podemos tomar como referente principal a Judas, pero también te quiero presentar a otro personaje que se llama Giezi. ¿Alguien se acuerda de ese nombre? Es el único personaje que se llama así en toda la Biblia, no está repetido. ¿Alguien se acuerda de Giezi? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién era? Él era el siervo de un profeta súper reconocido en la Biblia que se llamó Eliseo, como el pastor. Y era un hombre a quien el Señor usaba de manera sobrenatural. Giezi le servía. Y te quiero llevar un momento específico de la vida de Giezi, que sucede justo después de uno de esos milagros sobrenaturales. El Señor permite que un hombre que está enfermo de lepra, que se llama Naamán, llegue hasta donde Eliseo. Él escucha a Eliseo por allá en su país y él viaja para que él lo sane. Efectivamente el Señor usa al profeta para sanar a Naamán. Y cuando él queda sano, Naamán trae un montón de tesoros pues como para pagar por el milagro, ¿sí? Entonces él le dice al profeta que le quiere pagar o que le quiere dar esos regalos. Y el profeta, ¿qué le dice? Que no, la gracia de Dios no tiene precio, ¿sí? ¿Está conmigo? No tiene precio. Entonces no le recibe nada y su siervo está ahí y el profeta le dice, no recibimos nada, el Señor obró en ti y no vamos a recibir nada de dinero a cambio de eso. Entonces Naamán se va dichoso para su casa, está sano, él está absolutamente con su piel restaurada. Él venía súper enfermo de lepra y se va absolutamente sano. Entonces viene este momento que vamos a leer juntos, está en 2 de Reyes 5:20, vamos a leerlo en voz alta, ¿listo? 2 de Reyes capítulo 5 versículo 20, y la palabra del Señor dice así. Dice, ahora bien, Giezi, el siervo, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, ¿qué pasó? Se dijo a sí mismo. ¿Ustedes alguna vez hablan con ustedes mismos? ¿Sí? ¿Qué videos somos, no? Se dijo a sí mismo, mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré. Eso tan cierto como el Señor vive es como yo juro, por Diosito lindo, ¿sí? Es un juramento, ¿sí? Como eso. Entonces, tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él, ¿y qué? Y le sacaré algo. ¡Ja! Si a Eliseo no le sirve la plática, a mí sí. Yo voy y le saco. Él se dijo a sí mismo. Y tú y yo vamos a empezar a descubrir en esta escena las grietas que tenía la vida de Giezi. ¿Listo? Vamos a empezar a descubrirlas. Cosas que parecían inofensivas, pero que poco a poco fueron llevando su alma a algo que ya nos vamos a encontrar más adelante. Y tú y yo nos empezamos la primer grieta, y la primer grieta son malos pensamientos. O sea, Giezi en su apariencia, él cómo se mostraba delante de Eliseo y delante de la gente, ya vamos a ver aquí en la escena cómo él se muestra cuando vaya alcanza a Naamán y todo eso. Él se muestra como un siervo fiel y obediente, pero en sus pensamientos realmente ¿cómo era? Era infiel, ¿cierto? Era abusivo, era un bandido, ¿cierto que sí? Pero por fuera él se mostraba respetuoso, obediente y fiel a su siervo. Y había una contradicción entre la apariencia de Giezi y sus pensamientos. Él permitía esos pensamientos malos y no solamente los abrazaba, sino que se convertían en su verdadera bitácora de vuelo. Ahora, ¿cuál es la verdad acerca de nosotros? ¿Lo que la gente piensa de nosotros
o nuestros pensamientos? ¿Qué será más real? ¿Nuestra apariencia o lo que hay por dentro? Lo que hay por dentro, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Lo que hay en nuestro interior. Por eso, cuando el Señor un día manda al profeta Samuel a buscar el próximo rey, y el profeta Samuel queda impresionado porque sale un tipo guapísimo, ¿cómo es que llama el actor de Thor? ¿Cómo se llama? Ese tipo es pintoso, ¿cierto? ¿Sí ven que sí es pintoso? Si fuera bien feo, ¿ustedes creen que es? Bueno, ahí se podría parecerse a ese, y sale y el profeta Samuel dice: este es el rey, este es el rey. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le dice el Señor al profeta Samuel? Mira, escucha lo que dice la palabra del Señor, no está ahí en las pantallas, pero el Señor le dice: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. Y mira esta frase final para que la recordemos. Dice: la gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira ¿qué cosa? El corazón. Digamos esta frase juntos: la gente juzga por las apariencias, pero el Señor ¿qué mira? Digámosla una vez más: la gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón, el corazón. Y mira que mientras que Giezi confiaba en su apariencia, estaba cometiendo un grave error, como cualquier persona. Cuando uno confía en su apariencia, uno comete un grave error, porque realmente uno termina cosechando de su vida no lo que uno aparenta ser, sino lo que realmente es. O sea, al final la vida de uno no termina siendo lo que uno pareció que era, sino lo que uno era de verdad. Y entonces por eso, cuando Judas estaba ya con el Señor en la última cena, con todos los 12, el Señor les dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Y todos empezaron a preguntarse, ¿seré yo? Y Judas también: ¿acaso soy yo? Judas allá, todo hipócrita: ¿acaso soy yo? Y él tenía la apariencia de ser un discípulo. Y el Señor le dice, después de darle el bocado, el Señor le dice a Judas: Judas, apúrate a hacer lo que has planeado. Todos los demás discípulos, de acuerdo a su apariencia, ellos pensaban que él se iba a ir a comprar algo, a hacer un mandado, a darle algo a personas en necesidad, porque él era el tesorero del ministerio del Señor Jesús. ¿Cómo te parece? Era el tesorero, ¿ah? Ahora, todos piensan eso de acuerdo a su apariencia, pero él sale de ahí a hacer lo que ha pensado realmente. Él no sale a hacer lo que aparenta hacer, sino lo que ha pensado. Y tú ya sabes, tú y yo ya sabemos dónde termina Giezi. Aquí tú y yo encontramos la primera grieta. La primera grieta son malos pensamientos. ¿Listo? Vamos por la segunda. Vamos a ver qué sigue pasando con él. Dice el versículo 21 así. Leamos en voz alta juntos, por favor. Leamos en voz alta. Dice: entonces Giezi salió. No, pero hay varios que no están leyendo. Leamos en voz alta todos con toda la actitud para estar súper conectados. Dice: entonces Giezi salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio que Giezi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra. ¿Y qué pasó? Fue a su encuentro. ¿Está todo bien?, preguntó Naamán. Sí, contestó Giezi, pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín, y él quisiera 34 kilos de plata y por ahí 2 mudas de ropa para ellos. Por supuesto, llévate el doble de la plata, insistió Naamán. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevaran regalos. ¿Cuál es la segunda grieta? ¿La ves? ¿Cuál es? ¿Qué hizo? Mintió, dijo mentiras. Ahora tú y yo nos damos cuenta de que él mentía para lograr su propósito. Usaba las mentiras para alcanzar aquello que él quería alcanzar. Y yo quiero que tú y yo pensemos y nos digamos a nosotros mismos en este momento, nos preguntemos: ¿todavía uso las mentiras? Preguntémonos eso. No respondamos en voz alta, porque nos puede pasar la de Giezi, o sea, por fuera una cosa y por dentro, ¿cierto? Y por dentro decir otra, ¿cierto que sí? No, respondámonos cada uno y pensemos: ¿uso la mentira todavía? Pensemos si pasa eso. Pensemos si pasa. Si por ejemplo, para lograr un permiso de los papás, de pronto se miente para aparentar que todo está bien, y de pronto el papá le pregunta: ¿pero ya hizo la tarea? Sí, señor, sí, ya la hice. Y córrele y sale, ¿no? Y bueno, pero ¿qué tan grave puede ser eso? ¿Qué tan grave puede ser decir una mentira para que no permiso? O de pronto una mentira para evitar un conflicto, y de pronto dice: bueno, la esposa le pregunta algo y el esposo no quiere contar mucho de dónde viene ni con quién habló, así que le dice mentiras acerca de dónde vino, y él piensa: bueno, pero es para evitarme una peleita. ¿Sí? ¿Sí está conmigo o no? Ahora preguntémonos: ¿será que uso las mentiras todavía?
¿Será que las uso? ¿Me pasa eso? Es más, preguntémonos acerca de la otra grieta, de los malos pensamientos también. Preguntémonos, ¿será que yo de pronto aparento una cosa y por dentro soy otra? Por ejemplo, si mis papás me están regañando y yo por fuera todo calladito, pero por dentro, mi papá sí, que no sé qué fastidioso, qué cansón, ¿sí pasará eso o no? Y por dentro calladito, sí señor, y por dentro, uy, no, qué fastidio, cuando apenas me sea posible me voy de esta casa, no va a depender, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí pasará eso o no? Sí, por dentro refunfuñe todo lo que pueda porque sabe que medio se le salga una y la lleva, no se atreve, ¿verdad? O en el trabajo le dice algo, sí señor al jefe, pero claro, como de ahí depende la papita de la yuca, entonces le dice algo, sí señor, y se va el jefe y apenas se va empieza el bombardeo en la cabeza, este viejo, apenas yo pueda me independizo, le pongo competencia, ¿sí? O sea, ¿verdad? Pensemos en esas grietas, o sea, pensemos si a veces podemos permitir que en nuestro interior haya pensamientos que no nos atreveríamos a publicar, ¿sí? Pensemos también si de pronto está la grieta de la mentira y a veces por cuidar la apariencia, por cuidar de pronto alcanzar nuestro propósito, pero sin que nadie piense mal de uno, utilizar mentiras, si pasa todavía. Y esto le pasaba a él y a Judas también. Ustedes se acuerdan un día que el Señor Jesús lo invitan a comer y entra una mujer y derrama un perfume carísimo a los pies del Señor. Todo el mundo está asombrado por ese momento. Ella llora de gratitud porque el Señor ha transformado su vida y ella decide darle lo mejor que tiene y derramarlo a sus pies adorándolo, y todo el mundo está perplejo en ese momento y de pronto ese momento hermoso se rompe por el comentario de alguien. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién dice algo? Judas, ¿qué dice? ¡Qué desperdicio! Dice, mucho bandido, ¿cierto? Dice, qué desperdicio, hubieran vendido ese perfume y le hubieran dado la plática a los pobres. Y entonces el Señor tiene que también romper el momento y decirle, no se equivoque, o sea, pobres siempre va a haber y usted los puede ayudar cuando quiera, pero este es un momento de adoración que es muy diferente. Ella está preparando mi cuerpo porque va a ser crucificado. Entonces le hace la salvedad y todo, pero el evangelista se toma el trabajo de hacer una aclaración, el Espíritu Santo, y dice, la verdad es que a Judas no le importaban los pobres, sino que era el tesorero. Imagínense eso, era el tesorero y quería aprovechar cada oportunidad para sacar una tajadita del ministerio del Señor Jesús. ¿Cómo te parece eso? Tenaz, ¿verdad? Y ahí estaba Judas. ¿Y él por qué hacía eso? ¿Sería que Judas sabía que estaba mal o no? ¿Sí sabía o no? Sí sabía, pero él lo hacía porque él sentía que tenía el control. No va a pasar nada, yo tengo el control. Y aparte aparecían justificaciones, de pronto yo necesito, de pronto lo voy a usar para esto otro. Y ahí tenemos la segunda grieta. ¿Cuál fue la primera grieta? Malos pensamientos. ¿Y la segunda cuál fue? Mentiras. Y vamos por la tercera grieta. Dice el versículo 24 así, léelo conmigo por favor. Dice, cuando llegaron a la ciudadela, Giezi tomó los regalos de mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró en su casa y ¿qué pasó? Ahora vamos a leerlo en la traducción Reina Valera. Listo, estamos leyendo la NTV, pero este versículo lo vamos a leer también en la versión Reina Valera. Y dice así, así que llegó ¿a dónde? Lee esas tres palabras en voz alta. ¿A dónde llegó? A un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, cuando luego mandó a los hombres que se fuesen. Y tú y yo vemos que él llegó a un lugar, ¿qué cosa? A un lugar secreto. Giezi tenía preparado un lugar para esconder ese algo que él sabía que estaba mal, pero quería conservar. Esta es la tercera grieta. Y tú y yo nos podemos preguntar, ¿será que yo tengo un lugar secreto? Un momento en mi vida o un espacio donde yo guardo y oculto cosas que yo sé que están mal, pero las quiero retener. Esto hacía Giezi y él tenía ese lugar para guardarlo allí, un momento. Él tenía un espacio, un lugar, pero también puede ser no solamente un lugar físico, sino un espacio de tiempo también. También puede ser un lugar virtual, ¿verdad? Porque nosotros tenemos vida presencial hoy por hoy y tenemos vida virtual también, ¿cierto? Así que también puede ser un lugar virtual que está escondido detrás de una contraseña en el celular. Tenemos espacios, preguntémonos, ¿tengo un espacio que sea un lugar secreto para esconder cosas que no me hacen daño? Él lo hacía y allí escondió aquello que él sabía que estaba mal, y pues ingenuamente él pensaba que al tener ese lugar secreto
pues como que no iba a pasar nada malo en su propia vida, pero él estaba olvidando algo muy importante y es un principio divino. Y es que todo lo que uno siembra, ¿qué pasa? Todo lo que uno siembra, ¿qué pasa? Uno lo cosecha, sin importar dónde lo siembre, sin importar si lo ven o no lo ven, no importa. Donde uno siembre, lo que uno siembre, ¿qué va a pasar? Lo va a cosechar. Y mira lo que dice el versículo 25, leámoslo juntos en voz alta. Dice la palabra del Señor: cuando entró para ver a su amo, ¿qué pasó? Eliseo le preguntó: ¿a dónde fuiste, Giesi? ¿Y qué contestó él? A ninguna parte. Dice el versículo 26, pero Eliseo le preguntó: ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero, ropa, olivares, viñedos, ovejas, ganados, sirvientes y sirvientas? Y estas son palabras de nuestro Padre para nosotros, para que nosotros entendamos esta gran verdad. O sea, uno puede ocultarse de cualquier persona y de todo el mundo en ese lugar secreto para hacer o para retener cosas que uno sabe que están mal, pero no de Dios. El Señor nos ve en todas partes, en todo lugar. Para Dios no hay lugares secretos. Y cuando una persona se esconde y tapa cosas de su familia o de la sociedad o de los compañeros del trabajo, de sus jefes, y piensa que es muy astuto, el Señor nos deja aquí un recordatorio para decirnos: ¿no te das cuenta que yo estoy ahí también? De que yo sí te veo. Yo veo donde tú estás. Yo veo lo que haces. Donde sea que estés, aunque nadie más te vea, Dios nos ve. ¿Sí está conmigo? Dios nos ve. Sin embargo, él creía que estaba todo bien y por eso va y miente de nuevo y siguen esas grietas ahí en su corazón y él no se da cuenta de las consecuencias. Pero mira lo que dice el versículo 27, vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios que el profeta le sigue hablando a Giesi. Dice la palabra del Señor así, dice: por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giesi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra y su piel se puso blanca como la nieve. Esto es muy potente para ti, para mí. Tú sabes lo que representa la lepra en la Biblia, ¿sí? Sí saben todos, pero por si acaso yo lo aclaro. La lepra es una enfermedad que habla muchas veces en la Biblia de la condición del alma, de un alma destruida por el pecado, herida, lastimada, enferma de pecado. Y mira esto, la Biblia ni siquiera se toma la molestia de aclararnos qué pasaría con todos esos kilos de plata que Giesi se trajo. ¿Qué pasaría? ¿Tú crees que Eliseo se los pidió o algo así? No, él se fue, ese día fue el último día entre los dos. Lo había defraudado, Giesi había comprobado su infidelidad delante de Eliseo con esa actitud, y seguramente él salió con esos kilos de plata al hombro, pero con todo su ser cubierto de lepra. Y mira que una vez más tú y yo vemos aquí en la palabra lo que el Señor dice: un ser humano puede ganarse el mundo entero si quiere, pero ¿de qué le sirve si pierde su alma? Y con todas esas grietas en el alma, una persona puede conseguir mucho éxito, como Giesi. Ese salió de ahí cargado de plata, salió cargado de plata después de haber hecho lo que hizo, pero lleno de lepra. Entonces una persona llena de grietas en su corazón puede alcanzar muchísimo éxito, o sea, a nivel humano, sí, está bien, pero ¿y su alma qué? Además, no solamente Giesi consiguió esta condición para su propia alma, sino consiguió una herencia para su familia, una herencia para ellos, a partir de cosas que a él dijo en su momento: pero no es tan grave. Ahora, después de que él salió de allí, ¿de qué le serviría el remordimiento? Igual que a Judas, después de que el Señor estaba crucificado, ¿de qué le servía el remordimiento? ¿De qué servía? Lo que había que hacer era tomar conciencia de esas grietas y empezar a cerrarlas. Ahora mira, tú y yo recibimos el amor de Dios en pequeños detalles todos los días de nuestra vida. Todos los días. Tú y yo no podemos pensar que amamos a Dios si en nuestra vida no pasa lo mismo hacia Él. Los más pequeños detalles deben mostrar que nosotros amamos a Dios. Si nosotros no hacemos eso, nosotros cosechamos las consecuencias de esas cosas, sea que la gente nos vea o no. ¿Sí están todos conmigo? ¿Están todos conmigo? ¿Quién quiere orar? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie.